Sí, pues. Lía Arroyo Canesa. Lía Arroyo Canesa está hoy con nosotros, justamente, colaboradora del Observatorio Legislativo del Instituto Igualdad, @Magarmota en Twitter. Y queremos conversar con Lía esta mañana para que, porque, oye, que ha estado intenso todo en el Congreso, ¿verdad? Hola Lía, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, súper. Desde la quinta región para todo Chile. Desde la quinta región. Lía querida, oye, que ha estado fuerte la cosa en el Congreso, no paran, por fin, no paren de trabajar esos hombres y mujeres. Sí, muy intenso estas 2 semanas, sobre todo las últimas 2 semanas, han estado muy intensas, Además por el muchas cosas. porque el presupuesto está, todavía se está conversando. Sí, está ahí, está complicado, ha sido a mí me ha tocado ver por lo menos los últimos 5 años la discusión presupuestaria y creo que esta es la más compleja, la más dura que ha habido en los últimos 5 años al menos. Es que tiene Claro. sentido, po. O sea, tiene sentido Sí. que sea compleja porque estamos hablando de que estamos en pandemia, tienen que cambiarse un poco las partidas a cuestiones más urgentes y menos como permanente en el tiempo, sino que como la urgencia estaría mandando en esto y hay algunos que lo entienden y otros que no, digamos. Claro, es un presupuesto distinto a todos los demás, presupuesto que está marcado tanto por la pandemia como por las demandas sociales y además por el proceso constituyente en ciernes. Entonces, es un presupuesto que tiene muchos ingredientes que contribuyen a generar una cierta tensión inevitable entre lo que propone el Ejecutivo y lo que espera el Parlamento de este presupuesto. Claro. ¿Y en qué etapa estamos? Porque tú decías está complicado. ¿Qué debería pasar ahora con el presupuesto? Porque es súper importante igual, finalmente, ¿no? Que se determine cómo se va a usar los dineros fiscales desde 2021 en adelante. Ya estamos a mitad de noviembre. ¿Qué debería pasar? Mira, hasta ahora ya sorteamos, por así decirlo, las 2 etapas iniciales del presupuesto. Se emitieron los informes de las subcomisiones mixtas que se distribuyen todas las partidas y van informando cada una de ellas. Y terminó la etapa también de la comisión mixta, que es esta comisión grande conformada por diputados y senadores que emite un informe respecto también de la totalidad sobre la base del trabajo hecho antes por las subcomisiones. Y a lo que nos enfrentamos ahora es a la discusión presupuestaria en la Cámara de Diputados y Diputadas, que parte hoy día, pero que viene con muchas partidas y programas específicos que están rechazados, ¿ya? Por ejemplo, cultura, por ejemplo, ciencia, por ejemplo, Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, vienen como partidas rechazadas por completo, ¿Ya? y otros programas relevantes como, por ejemplo, la atención primaria de salud en el MinSal viene rechazada. No algunas, sino que varios programas en educación, también principalmente en educación escolar y en educación superior. Y ahí quiero hacer como la aclaración porque la otra vez también escuchaba en una entrevista que le estaban haciendo, no recuerdo qué senador o senadora, y le decían, bueno, pero ¿cómo se rechazan los recursos que supuestamente van a atender las necesidades de los chilenos? Entonces, yo creo que la otra vez también tocamos este tema acá. La única herramienta quizás que le queda de repente al Parlamento para poder generar negociaciones respecto a determinados puntos es rechazarlo en alguna de estas etapas o a la espera de que el presidente de la República reponga lo que se ha rechazado con alguna propuesta que tienda a recoger los puntos que el Parlamento quiere incorporar, porque recordemos que acá igual rige completamente el límite de la iniciativa exclusiva, como se trata prácticamente de un análisis que es casi completo respecto a recursos. Las herramientas que, por ejemplo, el Parlamento no puede subir una asignación, no puede entregarle más recursos a un determinado programa, entonces la opción que queda es el rechazo con la finalidad de poder generar una negociación. Y eso es lo que ha ocurrido ahora. Y esa es la etapa a la que ahora nos vamos a enfrentar.
Además, después al Congreso le van a echar la culpa por haber aceptado ¿no es cierto?, este presupuesto con ¿no es cierto? Y van a ser finalmente quienes paguen los platos rotos si llegan y lo aceptan todo, ¿no? Efectivamente. Por eso se rechazó lo de cultura y lo de ciencias, por las rebajas. Claro, es una forma de negociar. Rebajar en cultura y en ciencias fue rechazado y tiene que el gobierno presentar un aumento en teoría o un arreglo de alguna forma, y ahí está la discusión. Pues claro, es una discusión. Además, la ley de presupuesto es larguísima. No, claro, pues lo conversamos el otro día también con el senador, ¿te acuerdas? Con el senador Montes fue, ¿no? Montes, sí, Montes. Con quien conversamos y él nos explicaba también un poco de cómo había sido, lo mismo que estábamos hablando recién de Briones, ¿no? Cómo tú vas manipulando las cifras para que aparezca que fuese, no sé, que subió en cultura, pero en realidad estaban considerando ítems que ya estaban. Entonces, claro, como que ahí es donde se va como... El entredicho que tuvo con el director de presupuesto, que es una persona bastante petulante y que en vez de entender que era lo que se estaba conversando son los dineros fiscales, lo tomó como algo personal. Claro, bueno, y respondió de forma personal. Sí, fue bien feo eso. Lía, dale, Mauricio. No voy a saludar a Lía. Lía, ¿cómo te va? Qué bueno verte sin el Salón de la Fama del Partido Socialista. Bueno, hubiera sido más. Ahora yo estoy en mi casa. Muy bien, qué bueno. Muy bien. Tanto fantasma atrás, mi tesis libre, miedito. Oye, claro, y hubiera sido quizás más pertinente preguntártelo si que hubiera estado allá. Pero vemos a Víctor Pérez, al civil Víctor Pérez, diciendo que espera convencer a los senadores de que no tiene fundamento una acusación constitucional en su contra. En su contra. En su contra, exacto. ¿Cómo lo lees tú? Digo, yo sé que hay otros temas, pero me interesaba conocer tu opinión, ya que tú bien conoces cómo opera la amplia cocina del Congreso. A ver, yo creo, más allá de lo que yo creo, la Cámara de Diputados y Diputadas se pronunció sobre la admisibilidad de los cargos que estaban en el escrito acusatorio, ¿ya? Básicamente por dos razones. Primero, por infracción a la igualdad ante la ley en el tratamiento que se le dio a las manifestaciones de un sector u otro respecto al plebiscito, y también en particular por la situación acaecida en el paro camionero, y ligado también con el paro camionero, por haber dejado sin ejecución las leyes, permitiendo en el fondo que se generaran bastantes inconvenientes y bastantes problemas de orden público, de transporte y de conectividad derivado de esto, sin haber el gobierno, y en este caso él como ministro del Interior tenía esa responsabilidad de haber tomado medidas para evitar estos problemas. Y además también por no ejercer el control jerárquico que le corresponde sobre las fuerzas de orden, y en particular relacionado con el hecho acaecido respecto del menor que fue, o de este niño que fue lanzado por un efectivo de carabineros del puente en el río Mapocho, ¿ya? Esos son los puntos esenciales de la acusación. La Cámara ya estimó que estos tenían asidero, y lo que ocurrió, lo que quizás desordena un poco esto, es que él renuncia. Ya, él renuncia, sí. luego de que se aprueba la admisibilidad de la acusación en la Cámara. Él presenta su renuncia ante todo Chile por televisión, señalando que lo había conversado obviamente con el presidente. Oye, hay un tema, porque él decía que, bueno, esperaba convencer a los senadores de que no tiene fundamento esta acusación, y dijo que descartaba por ahora ir como candidato a convencional o a la elección interna de la UDI. Entonces, lo que quiero decir es, más allá de que ya no sea ministro del Interior, por Dios que es relevante, de si esto no prospera, que este caballero pueda tener la tremenda osadía de querer postularse, por ejemplo, a convencional, ¿no? Y eso es precisamente lo que está en juego ahora y lo que tiene que definir el Senado, porque además de la destitución, que es quizás el primer efecto que se busca con la presentación de una acusación constitucional, recordemos también que las acusaciones se pueden presentar en autoridades, así como por ejemplo en el caso del exministro Mañalich, autoridades que ya han cesado en su... ¿ya? En este caso la cesación se produce como entre medio de un paso y otro. Pero esto es relevante porque tiene otra sanción asociada, u otro efecto, que es la inhabilidad para ejercer cargos públicos por un lapso de 5 años. ¿ya?
Entonces ahora lo que está en juego es precisamente ¿Y eso incluye, si el Senado... perdón, eso incluye imposibilidad de ser constituyente, para dejarlo claro? Sí, incluye. Ya. Sí, incluye Pero, no puede desarrollarse ningún cargo, ni elección popular, ni cargo de la administración pública. Ok. pero presidente de un partido... No, presidente de un partido sí podría ser. Sí, presidente de un partido sí podría ser. Eso no es considerado un cargo público, digamos. Claro, No. perfecto. Pero es político. No. Pero bueno. Sí, es político, pero no está dentro de la inhabilidad que se considera que es para el ejercicio de cargos públicos. En definitiva, esa inhabilidad se estableció en la Constitución para que no existiera la posibilidad de que, por ejemplo, un ministro cesado en un cargo pudiera luego ser movido por el presidente de la República a otro cargo ministerial inmediatamente o a otro cargo de relevancia en la administración. Entonces Claro. se establece, y también que para que después no pueda postular a cargos de elección popular, porque evidentemente lo que hay es un reproche. Si la acusación tiene un final exitoso en el sentido de que se aplican estas sanciones por las infracciones, lo que se pretende es finalmente que haya un efecto de decir, bueno, esta persona cometió determinada falta en el ejercicio de su cargo y por lo tanto lo sancionamos con esta inhabilidad para ejercer cargo un lapso determinado. Perfecto. Eso pasó con Chadwick. Chadwick no puede durante 5 años ejercer cargos públicos ni cargos de elección popular. Efectivamente. Eso Lo que pasó con Jasna Proboste, por ejemplo, que esperó los 5 años y después fue senadora. Claro. Tienes razón, tienes toda la razón. Claro. Y Harold también, que luego también fue acusado constitucionalmente y resultó exigente la acusación. Ya empezó lo que está pasando hoy en el Senado, ¿no? ¿Y por qué estaba hablando la diputada Carmen Hertz? No, delante no lo quise decir porque no estaba segura, pero otras personas me lo dijeron. ¿Qué hace ella ahí en el Senado siendo una diputada? Acusadora, ¿no? Ya, ahí le explico. Lo que pasa es que la Cámara lo que vota es la admisibilidad de la acusación, ¿ya? Y una vez que la Cámara lo aprueba, se transforma en una Cámara acusadora, porque finalmente quien decide en forma de jurado es el Senado. Perfecto. ¿Ya? La Cámara se transforma en un acusador dentro de este sistema, entonces se seleccionan a 3 diputados o diputadas, generalmente son diputados o diputadas que, por ejemplo, hayan firmado el escrito de acusación, o hayan sostenido, o hayan participado en la comisión que le correspondió revisar la acusación, y esa comisión de 3 diputados o diputadas va al Senado y expone. En este caso, como son 3 capítulos cada uno de los diputados o diputadas, estaba la diputada de la Vaca y la diputada Carmen Hertz. Entonces cada uno de ellos expone uno de los un capítulo de la acusación. La sostienen ante el Senado. Perfecto, y eso es lo que estaba haciendo hoy. Mira, y ahí estamos viendo, nos estamos de inmediato. Otro diputado. Otro diputado, Sí. quien está entonces en este momento haciendo claro, viste, y al lado está Carmen Hertz, que era lo que yo había visto. Entonces decía, ¿por qué está la diputada hablando en el Senado? Y es por esa razón, perfecto. Es por esa razón. Ahí está, lo estamos viendo, lo que está pasando en estos momentos en el Congreso Nacional, y vamos a estar pendientes. ¿Esto se debería decidir hoy, Lía? O sea, hoy día vamos a saber. Sí, hoy día yo creo que tarde, igual, porque estamos recién en la primera parte, están recién en la parte donde están exponiendo las 2 diputadas y el diputado que están sosteniendo la acusación, y luego de ello vienen las palabras y la votación de los senadores y senadoras. Antes viene la defensa, defensa, ¿no, Lía? La defensa de Sí. su abogado también, antes de Sí, la tiene que votación intervenir. viene la defensa. Sí, tiene que intervenir la defensa, tiene que intervenir todos los senadores y senadoras, entonces yo creo que va a ser tarde en la noche, probablemente la votación. Ahí conozcamos entonces lo que vaya a pasar con Víctor Pérez. Vamos a estar súper atentos entonces a lo que pase El problema durante es el que día. ya algunos senadores y senadoras lo querían perdonar, digamos, la Goit, no solamente la Goit, sino que alguien más por ahí también, Pizarro, creo, no sé, decía que, bueno, que había que ver las circunstancias de que ya no estaba ejerciendo como ministro, ya habían logrado el objetivo, ya están haciendo perdonazos anteriores algunos senadores de oposición. Es 50% más 1, ¿no, Lía?
Sí, de los senadores y senadoras en ejercicio se necesitan entonces 22 votos, porque hay 43 en ejercicio, se requieren 22 votos favorables a la acusación para que La esta oposición tiene 24, lo que pasa es que anda perdonando después a los gente de derecha, los senadores de... Por eso el final es como incierto. No tenemos claridad porque no ha habido tanta claridad respecto de cómo votar cada uno. Entonces el final es bien incierto. Yo no me atrevería a decir sí o no. Está bien ahí abierto todavía el Pero digamos, desenlace. ¿quiénes son los que están con más con más dudas? Pizarro, Lagoich, ¿quién más? Yo a ellos los porque estas alturas como no va. Yo a ellos los escuché, a senadores de la democracia cristiana, escuché efectivamente en prensa que tenían este argumento de, en el fondo ya se logró que dejara de ser ministro y como quizás regulando como que con eso nos poco... conformamos, da lo mismo lo que haya hecho, Claro. dejado de hacer, nos conformamos con que ya salió de ser ministro del Interior. Claro. Cuando en realidad es importante, del otro. claro, es importante, por supuesto, que también se converse sobre el futuro de Víctor Pérez, pues cuál es la gracia si va a volver a ser candidato a senador. Entonces, no sé, es como cosas que a uno se le pasan por O sea, le la... habrían hecho un favor porque no podía postular de nuevo a ser candidato a senador porque él terminaba su periodo Claro. y no terminó su periodo. ¿Podría volver a ser candidato a senador, Lía? Yo entiendo que no. Yo entiendo que no. Entiendo que no puede ser candidato a senador, pero sí puede ser, aunque no lo haya terminado. De hecho, los periodos incompletos igual se computan como Ya, perfecto. para este O sea, podría ser candidato a otras podría ser cosas, pero no diputado. a senador. pero yendo así como casi a una situación un poco absurda, si es que el Senado no aprueba la acusación, podría ser nombrado ministro de nuevo, si es que no tiene inhabilidad, por ejemplo. ¿Cómo te Oye. vendría quedando el ojito? Sería terrible. No, Sería... no creo que la El estadía canciller llegue Víctor tanto, Pérez. ¿Te gustó? Imagínate. Ministro de Educación. Mira qué lindo. Regio, Oye, estupendo. Ministro del Trabajo. No conversamos lo del canciller Alamán, ¿ah? El canciller Alamán y su apoyo a Y Merino. su inefable capacidad de errar siempre. Yo encuentro que Alamán es un gallo que hay que analizar Oh. científicamente. Porque Y no es chiste, ¿ah? causa la que se pliega, Siempre en contra. la caga. Se pasó. El mosca. Donde se para la caga. Se Es pasó. que es impresionante, realmente impresionante. Oye, esta semana, a Hay que propósito... tener talento para esa cuestión. Equivocarte tan sostenidamente. Toda una vida. Dios mío. Eso no es fortuito. Esa cuestión hay que tener talento. Lo Alamán es hace talentoso. a propósito. Claro. Se ha especializado en aquello. Increíble. Oye, Lía, pero esta semana está nuevamente muy intensa en el Congreso, así que sí, hoy está lo de la acusación constitucional contra Víctor Pérez, pero entiendo que mañana comienza a conversarse lo del 10%, y otro tipo de cosas también se conversan y que son muy importantes esta semana. Sí, oye, mira, antes de pasar a esos temas, que vamos a ir al tiro, yo quería decir una cosa respecto a un punto específico en la ley de presupuestos que se está discutiendo, que creo que es súper importante, que es periférico o secundario desde el punto de vista de los recursos públicos a invertir, pero es tremendamente importante para la oposición en un sentido, y yo creo que en general para el país respecto de que el gobierno dé una señal en materia de derechos humanos, ¿ya? Hay unas solicitudes, indicaciones que de hecho fueron declaradas inadmisibles porque implican gasto, aunque sea poco, relacionados con las víctimas de violencia estatal desde el 19 de octubre, ¿ya? Actualmente, y desde la ley de presupuestos del año pasado, lo que se logró es que exista una atención radicada en el Servicio Metropolitano Oriente, en un programa que se denomina PIRO, que atiende a las víctimas de trauma ocular, ¿ya? ¿Ya? Este programa ha sido insuficiente, y insuficiente desde un punto de vista súper especial porque ni siquiera se ha ejecutado por completo, ¿ya? Esto ocurre que a plata, y quedó plata, porque imagínense que a todas las víctimas de daño ocular del país se tienen que atender en Santiago. Y hasta hace algún tiempo, porque el NDH cubrió esa parte, el programa no financiaba ni transporte ni estadía en Santiago de personas que tenían que movilizarse hacia la capital para poder recibir esta atención. Claro. ¿Ya? Chuta. Además es un programa que cuenta con pocos profesionales para poder desarrollarlo, y a nosotros, las asociaciones de víctimas,
de trauma ocular nos han señalado que las atenciones son lentas y que muchas veces, por esta razón de distancia y por la lentitud de las atenciones, hay muchas personas que han optado por hacerlo de forma particular con todos los costos que ello implica, ¿ya? Actualmente lo que está en discusión es el perfeccionamiento del PIRO, efectivamente. Nos dicen, bueno, es que solo en ese hospital tienen esa atención que se necesita específicamente, que eso puede ser verdad o no, pero además resta establecer atenciones de salud para víctimas de otro tipo de lesiones, ¿ya? No se acaba las víctimas solamente en el trauma ocular, que evidentemente son las más emblemáticas dentro de esto, pero hay personas que tienen otros problemas y que también están abandonadas de cierta forma por el Estado. Y otro punto relevante también es la eventual entrega de reparaciones a aquellas personas que no hayan podido o hayan tenido tales lesiones que no puedan desarrollar su vida laboral con normalidad, ¿ya? Eso está en discusión. El gobierno hasta ahora se ha allanado a darle más recursos al INDH por una parte y a establecer en la ley que se le entregue alojamiento y transporte a las personas adheridas al programa de daño ocular, pero queda otro universo que no está atendido. Y nosotros consideramos, yo personalmente también considero que un mínimo ético que el Estado debería darle a estas personas que fueron víctimas de violencia estatal es que se les den las correspondientes, al menos en salud, ¿ya? Y eso no está ocurriendo. Entonces, creo que eso también es muy importante y hay que ponerle ojo, porque como les digo, aunque sean pocos recursos en el contexto del presupuesto, lo importante es que nos establece un estándar ético de cómo el Estado se comporta respecto de las personas que por la acción estatal han tenido daño, ¿ya? Entonces quería hacer ese punto porque me parece que es súper relevante en esta discusión. Oye, ahí estamos viendo lo que escribieron Los Ojos de Chile, que es una de las agrupaciones que está preocupada del futuro de quienes lamentablemente fueron mutilados por el Estado, y eso es importante decirlo porque por eso el Estado se tiene que hacer cargo también. Dice la ley de presupuesto 2021 despachada a la Cámara de Diputados ayer, promete más recursos para programas destinados al INDH y un programa de reparación para personas agredidas con trauma ocular. ¿Estás de acuerdo con estas medidas? ¿Son suficientes? ¿Qué propondrían ustedes? Miren, interesante cómo ellos lo escriben además, o sea, haciendo como una propuesta. Qué importante lo que estás diciendo, Lía. No tenía claro esto. Yo sé, he conversado nos ha tocado a nosotros aquí, ¿no es cierto?, tocar muchos de estos temas. Las violaciones a los derechos humanos no solo requieren de verdad y justicia, también requieren reparación. Porque una cosa es que tú salgas perjudicado en una riña entre dos personas, etcétera, pero es muy distinto, no sé, cómo lo ven ustedes, que sea el propio Estado a través de sus agentes el que te ha agredido. Y eso tiene una carga psicológica enorme. O sea, muchas de esas personas, no sé, hay algunos que quedaron en vegetal, ¿no es cierto? O quedaron que no se van a poder mover de la misma manera. Yo creo que esto es demasiado importante, que no lo dejemos pasar y que sea realmente uno de los temas fundamentales y que estén en el presupuesto 2021 porque es importante y no se ha hecho. O sea, ¿cómo es posible que la gente tenga que viajar a Santiago y más encima ni siquiera reciba la ayuda para poder hacerlo? O sea, tú no te puedes tratar si estás en Puerto Montt o en Arica. Qué increíble que tengas que gastar plata de tu bolsillo para poder venir. Lo que uno puede decir de esto es que a mí esto es una de las cosas que yo considero más contradictorias de la historia desde el 18 de octubre del año pasado en adelante. Porque el presidente Piñera nunca se ha referido a esto, sino hablando de la violencia, y nunca se ha referido a la agresión directa hecha por los agentes del Estado contra ciudadanos chilenos. Por otro lado, por eso uno dice que el general Rosa debería estar fuera, porque esto es absolutamente contradictorio, ¿no? En que haya una campaña, un programa de reparación, un programa de reparación a víctimas de agresión, daño por el Estado, con trauma ocular, etcétera, y la persona que está a cargo de la institución que provocó esa agresión y daño ocular todavía está en su puesto. Entonces, eso es lo que uno dice, es absolutamente loco este país, que tengamos un programa que la ley de presupuesto y los encargados, los que hicieron esto, estén en su puesto. Entonces, por eso es lo absurdo de lo ridículo, lo tonto que existe, que puede ser este gobierno, mantener a la persona que causó todo ese daño, porque al final del día la unidad de mando, la jerarquía de mando que decía un poco la Lía, ¿no? El control jerárquico
lo tenía la máxima autoridad, y ese señor todavía está ahí, y nosotros estamos reparando gente que le hicieron daño, pero el señor todavía está ahí. Y por eso mismo también salieron estos dos ministros de Interior, porque el Estado de Chile causaba esos daños. O sea, cuando y yo voy a decirlo hasta que me canse, ¿no? Una institución estatal como el INDH denuncia a otra institución estatal, como es Carabineros, de causar daño a chilenos. Y tenemos que repararlo, que me parece muy justo, pero los que tienen que pagar no lo hacen. O sea, Rosas todavía está ahí. Y los ministros son de puestos, digamos, por el Congreso en dos oportunidades, pero tienen que seguir investigándose criminalmente todos estos sujetos, digamos, tanto aquellos que lo hicieron directamente, ese coronel que ya conocemos, ese otro mayor que conocemos, pero también las autoridades de ellos, los responsables jerárquicos de ellos también tienen que pagar penalmente. Mira lo loco que es este país, que agentes estatales, o sea, el Estado de Chile agrede a chilenos, los reparamos, y los que están arriba, sin ninguna vergüenza, siguen estando ahí. Increíble, es realmente increíble. Nos espantamos porque en otros países, ¿no es cierto?, cambian mucho los presidentes, y por acá no cambia nada. Entonces, son como los dos extremos, digamos, ¿no? Hay que decir ahí también que el gobierno en general ha sido súper cuidadoso respecto de hablar de reparación. Estos programas ninguno está orientado ni tiene como verbo rector de sus acciones la idea de reparación, precisamente porque está precaviendo las eventuales demandas por responsabilidad estatal que puedan venir después, y si la van a ganar. Un programa de reparación. Sienten que en el fondo es un reconocimiento anticipado de responsabilidad, y medio que se resisten a eso. A las querellas sobre todo. Y las demandas civiles, les preocupan más las demandas civiles, les preocupa más la plata. ¿Tú dices? Yo creo que las querellas también, en estos momentos, las querellas como igual, o sea, igual es heavy. Esas dos patitas. Claro. Son tres patitas, la patita política, la patita criminal y la patita civil. Claro, yo creo que las querellas criminales igual les preocupan, o sea, no es lo mismo. Sí, bueno, sí, pienso yo, que tengas ya una querella criminal. Mira, hay una pregunta que están haciendo, Lía, y que me parece interesante responder a. Dice, pregunta a Lía por proyecto de pensiones que está estancado en el Congreso, lo presentó Patricio Vaso. Esto me imagino que viene porque mañana debería pasar ya a la Comisión de Constitución del Senado, ¿verdad? De vuelta el proyecto del 10%, y luego debería pasar al Senado, ¿no es cierto? O debería volver a la Cámara de Diputados. Explícanos un poco, yo ya me anduve perdiendo, pero esta semana debería solucionarse eso, ¿no? ¿Entiendo? Sí, efectivamente el proyecto 10% ya sorteó su primer trámite en la Cámara. Fue aprobado en general y en particular, lo conoció la Comisión de Constitución de la Cámara, luego la Sala también lo aprobó por creo que fueron 130 votos, una cosa así, una locura. Sí. Y ahora el proyecto pasa al Senado, lo tiene que conocer la Comisión de Constitución igualmente en el Senado, y posteriormente lo tiene que votar la Sala. Y eso es porque se le sacaron las indicaciones, ¿verdad? Que pasa nuevamente a Constitución, o siempre pasa a la Comisión, siempre pasa. Siempre. Por eso el Congreso es bicameral, se realizan 2 veces cada trámite, ¿ya? Okay. Y se van a presentar indicaciones también en este trámite, así como se presentaron en la Cámara, y obviamente las polémicas, y donde está sentada la polémica es respecto de la tributación o no tributación del retiro respecto de aquellas personas, donde se estableció el límite más o menos en personas que perciban ingresos de más de 2,5 millones mensuales. Ahí está instalada la polémica de si el retiro debería tributar como un ingreso normal, o si efectivamente se mantiene esta regla de que no está afecto impuesto. Esa es la discusión más allá. Yo creo que el proyecto va a salir. Si se aprobó por 130 votos de la Cámara, es bastante difícil que el Senado tome una decisión distinta, porque además están al tanto el costo político que eso implica. Pero el punto que puede cambiar las cosas es relativo a la tributación. Ahora, hay un proyecto efectivamente que un proyecto nuevo que modifica, ¿no es cierto?, el proyecto de pensiones, o cómo está, digamos, la ley hoy de pensiones, ¿no es cierto? Hay un proyecto que está descansando en el Congreso, hay más. ¿Qué es lo que está preguntando aquí Alfonso Torres, digamos? Pregunta por esos proyectos que están ahí. ¿Qué crees tú que va a pasar con eso?
Está complicado eso. Bueno, el proyecto de reforma de pensiones lleva igual, creo que ya 2 años tramitándose, si no me equivoco. Pero creo que son 2 años. Creo que fue de los que entró cuando partió el gobierno, entonces debe llevar 2 años y medio. Claro. Ya sorteó, bueno, y este tema también había sido abordado en el gobierno anterior, solo que no había prosperado, y este gobierno presentó su proyecto relativo a la reforma de pensiones también. Ese proyecto pasó el primer trámite en la Cámara de Diputados, está en el Senado, en segundo trámite. Es un proyecto que se ha revisado mucho, no es algo como que... lo que pasa es que como no hay acuerdo en los términos de eventuales indicaciones que pueda presentar el Ejecutivo, porque recordemos que acá también tenemos el problema de la iniciativa exclusiva, entonces esto implica una negociación política, porque el Ejecutivo es el único que puede presentar indicaciones, porque son temas son temas previsionales, ¿ya? Entonces, como es una ley que modifica el sistema previsional, rige la regla de la iniciativa exclusiva. No tenía los votos con la configuración que tenía y por lo tanto estaban en esta etapa de negociación que se ha extendido muchísimo respecto de cuáles van a ser los cambios que se van a realizar al proyecto de pensiones actual, donde básicamente yo creo que si bien no constituye propiamente un sistema mixto, se acerca de cierta forma a través de las modificaciones que se han hecho a un sistema mixto donde existe o persiste la capitalización individual con cargo a la remuneración del trabajador, se incrementa la cotización y un porcentaje de esta cotización pasaría a ser administrado en un fondo colectivo de manera muy sencilla, porque como te digo, el proyecto es muy, muy, muy técnico, muy, muy, muy complicado, muy largo, pero básicamente el cambio esencial sería ese, que se establece un porcentaje de cotizaciones que van a un fondo colectivo, que iría de cierta forma a repartir o con un criterio más bien de solidaridad que el puramente individual que existe actualmente en las cuentas de capitalización individual, ¿ya? Y una serie de otras medidas correctivas que tenderían a implementar las pensiones. Pero ¿valdrá la eso pena? Es chimuchina. Claro, esa es la pregunta del mundo. ¿Valdrá la pena conversar no es lo que queremos de un proyecto nuevo que modifica las pensiones cuando en realidad ya estamos en un proceso constituyente que podría modificar el proceso, la AFP? Esa es la pregunta del millón que hay que hacerse, ¿no? ¿Valdrá la pena? O sea, sería un avance para terminar con los 8, pero es que tenéis dos problemas. Yo creo que esto se dibuja con dos problemas. Primero, que los retiros del 10% te cambian el escenario, por así decirlo, sociológico respecto al cual se mueve esto, ¿ya? Porque la derecha sostiene, no, mira, esto lo que hace es que la gente, entre comillas, revaloriza su ahorro individual, ¿ya? Y de cierta forma, por eso lo quiere sacar y entiende que son sus recursos, ¿ya? Eso es como una parte de la fundamentación respecto de los retiros, y aparte, evidentemente, que hay mucha más gente que, esa gente de todas formas, la gran mayoría igual iba a pasar a retirar solidario, entonces hay que atender también esta situación de merma previsional que evidentemente se genera por hacer retiro de fondos. Claro. Y otro punto es que va a pasar con la discusión respecto de la nueva constitución. ¿Cuáles van a ser las bases del sistema previsional que se van a establecer en la nueva constitución y que probablemente puede que en algunos puntos pugnen con el resultado de este proyecto? ¿Ya? Entonces, evidentemente eso también va a tener que ser sometido a revisión, claro, una vez que tengamos una nueva constitución, ¿ya? Pero otros dicen, no, pero es que esto hay que solucionarlo ahora, y ahí está como ¿Para qué? ¿Para qué las cosas? ¿Para qué? No, en el fondo, mira, yo ayer leía a un constitucionalista, Juan Pablo Beca, de la Universidad Católica de Temuco, que sostenía que era muy mala la idea de sacar el 10% inicial y la segunda también, y no por un tema de momio, sino que porque esto un poco legitima el sistema de AFP, porque la gente siente que, entonces la plata es mía, por lo tanto la puedo sacar, o sea, lo legitimaría de una cierta forma en vez de hacer un cambio brutal, o lo que pensamos que tiene que hacerse, que es cambiar el sistema completo. Pero esa teoría pugna también con la necesidad de la gente. O sea, es como decir, sí, está mal que lo haga, todos estamos de acuerdo que está mal, pero la gente tiene la necesidad, no podéis estar pensando que el sistema legitimaría una cosa con otra si la gente tiene necesidad de comer, tiene necesidad de pagar las cuentas, tiene que pagar etcétera. Y por otro lado, esta cuestión del 6%, que están algunos tan entusiasmados, que te acepto 3 para la nueva institución estatal y 3 para la AFP. No, los 6 para las instituciones estatales, sino nada. No, el que ponga algo el empleador, no.
¿sabéis que eso no es lo que queremos? No es lo que va a hacerse en 1 año y medio más, 2 años más cuando modifiquemos la ley. O sea, la ley, yo me la voy a jugar la vida entera por un proyecto como el que propone la Fundación Sol. Cuando vino Marco acá y nos habló del sistema de la pirámide con 3 etapas, no 3 etapas, 3 partes de la pirámide, digamos, que habla de que hay un impuesto básico, o sea, una pensión básica, una pensión mínima que da cuenta de un sueldo mínimo. Esa es la pensión básica de todos los chilenos, hayan trabajado o no hayan trabajado, y con cargo a qué, a impuestos generales, que cambia y te revoluciona el sistema social entero. Y habla de que la segunda parte de esa pirámide, ahí entramos recién a lo que tú has aportado y tus aportes en un sistema solidario en que algunos se reparten de inmediato, como el sistema antiguo, y otros se juntan en un ahorro común, no un ahorro particular, individual, particular, privado. Y la tercera etapa, la parte más arriba de este entramado, de esta pirámide, tendría que ver con un ahorro voluntario o obligatorio, hay que discutirlo, de tu ahorro forzoso individual. Entonces, estamos hablando de que el sistema con 6 más, 6 menos no sirve para nada, porque además no cambia a la larga los números de lo que vas a recibir, si también es una hipocresía eso. 6 puntos más o 6 puntos menos no cambian lo que vas a recibir cuando jubiles. Entonces, por eso es que esta discusión es inocua. Ahora, si tú el día nos dices que esto sirve para, en fondo, darle un golpe bien dado al sistema y cambiarlo ya de entrada, como una apertura para que después hagamos, puede ser, pero que alguien piense que esto es lo que va a quedar, o sea, que se vaya preparando, porque no va a ser así, no puede ser así. Si con 6 puntos más o 6 puntos menos en el porcentaje no cambia, no vas a tener una pensión digna, no la vas a tener. Entonces, hay que cambiar el sistema de fondo. Acuérdense lo que pasó, si de los 30 países que logró Piñera Pepe venderle el sistema 18, volvieron a un sistema mixto. Logró venderle en su historia a 30 países, sobre todo los países que venían cuando cayó el muro, la muralla de hierro, ahí cuando cayó el muro de Berlín y cuando cayó la Unión Soviética, ahí los países estaban un poco confundidos, le compraron su sistema, Polonia y otros, Croacia y otros. Y todo eso se dieron vueltas, se volvieron, porque este autor no aguanta, no paga pensiones dignas. Entonces, no, si eso está claro, por eso la gente necesita, evidentemente, y tampoco tiene problemas en sacar su 10%, ¿cachai? Porque todos sabemos que finalmente las pensiones no van a variar porque tú saques un 10%. Si yo hice el cálculo y me variaba en 20 lucas. O sea, ¿qué? ¿De verdad? ¿En qué? ¿Qué? ¿Cachai? Prefiero tenerla en una cuenta de ahorro, invertirla. A mí me parece que lo que ha quedado muy claro, yo sé que el concepto puede ser quizás de lo legal demasiado osado, pero a mí me parece que el sistema de la AFP califica bien como una estafa piramidal. Hay mucha gente que dice eso, porque se sustenta en el engaño. O sea, te pongo mi plata con la promesa de recibir algo de vuelta que finalmente no es ni el mínimo, o sea, es mucho menos del mínimo. Entonces, bueno, yo creo que si hay algo bueno que ha pasado acá es precisamente la urgencia de lo ya dicho, de lo ya sobre diagnosticado. Ahora, la posibilidad de un tercer retiro, que es algo que también ya se está discutiendo. Hay algunos que dicen que ahí ya hay un exceso de populismo, hay otros que ya están caminando sobre las paredes. Hay otros que se quieren tirar del último piso a la Plaza O'Higgins del Congreso, donde está la Feria de los Cachureos. Claro. ¿Cómo lo ves tú? Que se reabrió hace poquito. Hoy es complicado. Mira, en relación a lo que decía Daniel también hace un ratito, el proyecto de pensiones que está en trámite no soluciona el punto esencial que yo creo que es el que genera malestar, que es que la gente no quiere más FP, no quiere más ese sistema de pensiones, y lo resuelve el proyecto, solo lo modifica de cierta forma, pero no lo transforma, ya. Y eso es lo que genera que estemos, eso junto con, porque tenías un sistema que te ofrece una mala expectativa de pensión, y tú decís, bueno, si no voy a recibir una buena pensión y tengo necesidades ahora, ¿cómo conjugo esos dos factores? O sea, lo esencial va a ser que la mayor parte de la gente va a estar de acuerdo en seguir haciendo retiros de los fondos previsionales, aunque todos sabemos que eso genera otro problema. Sí, eso no es inocuo desde ese punto de vista, ¿ya? Pero hay que pensar en algo. O sea, el segundo retiro partió
obviamente con apoyo de la gente, porque la gente tiene necesidades, pero partió siendo un proyecto que parecía que no, a lo mejor tal vez, y fue como, entre comillas, tomando vuelo en los meses, a medida que nos vamos acercando a diciembre, y ya llegamos al fin del IFE, y ya llegamos al fin de los beneficios, del bono COVID, de los préstamos, ya se van acabando esos apoyos fiscales, por insuficientes o suficientes que parezcan, lo concreto es que se acaban. Claro. Y llegamos a diciembre, que es un mes que es particularmente alto en gastos para cualquier hogar en este país. Yo me pregunto qué va a pasar cuando lleguemos a marzo del próximo año, que es otro mes determinante en materia de gastos de las personas. O sea, hay un proyecto de tercer retiro que fue declarado inconstitucional, otro que parece que están ingresando y otros varios que también quieren moverlo. Y nos enfrentamos a un escenario complejo. Si tú me preguntas, yo te diría, bueno, no creo que tengamos que estar echando mano a los fondos previsionales con tal nivel de periodicidad. Pero tenemos otro problema, que no sabemos qué es lo que va a hacer el Estado para apoyar a las personas en caso de que haya rebrotes, por ejemplo. O sea, en la ley de presupuestos se establece, hay un fondo que se llama financiamientos comprometidos, ¿ya? Que es un fondo como una bolsa de plata que va a solventar, por ejemplo, los proyectos de ley que se van aprobando durante el año. En el fondo es como no es totalmente de libre disposición, pero tiene cierta holgura en el sentido que no está marcado como gasto permanente para alguna partida o para otra. Con todos esos recursos existe la posibilidad de reactivar un IFE, pero un IFE bastante más acotado, no con el carácter amplio, entre comillas. Pero ¿qué más acotado? Claro, ¿qué más acotado podría ser? Acotado, por ejemplo, de manera territorial. La idea es un IFE pequeño. Chiquititi. No, que sea, por ejemplo, regional o comunal, que se vaya jugando en la medida que haya comunas o regiones que hayan entrado por perfecto. Los que van entrando de nuevo, o sea, van retrocediendo en vez de entrar a las fases más abiertas, digamos, los que van retrocediendo en las etapas del paso a paso podrían tener más apoyo, una cosa así, ¿no? Como una cosa así es lo que se dinámica, como en la cuarentena. Pero claro, ese es un punto, pensando en que esto va a ser dinámico, en que voy a poder visitar un territorio y otro y que de repente no me va a caer todo el país en cuarentena, y eso en verdad no lo sabemos. Entonces, nos vamos a enfrentar a un escenario complejo. Nos vamos a enfrentar a un escenario donde ya la mayor parte de los apoyos fiscales no van a existir, o van a existir de manera muy agotada, donde básicamente lo que correspondería, entre comillas, es entrar a la fase de reactivación, y no tenemos claridad de si vamos a poder entrar en esa fase de reactivación de manera plena. Entonces, evidentemente que podemos decir, no, pero es que ahora un tercer retiro, cuando estamos recién discutiendo el segundo, parece mucho. Pero no sabemos qué va a pasar a futuro. Claro, comparto completamente. No, pero es porque se convirtió en una forma de financiamiento nomás. O sea, es la forma en que hemos reactivado la economía realmente. Pues si los otros solamente se han preocupado de las grandes empresas del gobierno. Porque, como dijo Paulsen ayer, Paulsen dijo que las AFP fueron creadas no para pensiones, sino que para una cuestión de... ¿Qué? Es que tengo que leer. Tengo que terminar. Lo dijo de otra manera, Paulsen. Que para hacer negocio funcionaba tiquitaca, pero para las pensiones funcionaba como el Loli. Así dijo Fernando Pous. Así lo dijo y lo comparto. Oye, Andrés Morales dice, impresentable lo de los regalos de Carabineros. Yo no podré hacer regalo ni a mis nietos por primera vez. ¿Y dónde está la humanidad y la igualdad? Ah, sí, porque ¿vieron cuánto se gastaron en regalos para los igualdad? Hijos? No conozco el concepto. Para los hijos e hijas de Carabineros se gastaron un montón de dinero. Bueno, no hay igualdad claramente en este país. ¿Qué le regalan? Sergio Barahona. Chiquitito, así como ¿te cachai? Unas cucas, Sergio Barahona, una longuita de saludos goma. Al senador Navarro desde Canadá, fuerza compañero. Punk Davis dice, en Chile hay presos políticos, están en la cárcel solo por manifestarse y pensar distinto. Janet Miano, en Perú, por 2 fallecidos, la prensa escrita hizo su trabajo, y aquí ha habido de todo y como si nada. Les tengo sana envidia ahora a los peruanos, muy real. Apenas los 2 fallecidos salieron los diarios pidiendo la renuncia de Merino, y es más, intentaron el gobierno interino peruano, intentó hacer lo mismo que hicieron acá Piñera y la Roulette, ¿no es cierto? Llamaron a los ejecutivos de los canales de televisión y de los diarios, y resulta que lo que hicieron los periodistas peruanos, que me pareció fantástico, fue decir que no,
y además denunciar que lo estaban llamando para presionarlo. En Twitter, Miguel Torres dice, cuando ministros son acusados, 5 años fuera del servicio público no es tema. Pertenecen a la burguesía, sus nexos les permiten seguir acomodados, no dejarán de darse su estilo de vida. La sanción en el caso de las violaciones a derechos humanos debe ser para siempre. Interesante lo que dice. Brenda Mundaca dice, amigos de La Voz de los que Sobran, trato de no escribirles para no aburrir, pero lo de Felipe Santana se refiere al artículo que está en la portada de La Voz de los que Sobran, me desgarra el alma. Por la tacres, lo dice al revés, la desproporción grande. Tuve tantas y tantos estudiantes similares a Felipe. Lo que piden en sus gritos es amor, atención y dignidad, más si tienen discapacidad. Verónica Academic dice, da mucha rabia ver cómo a un joven lo sentencian a 7 años por quemar una banca, mientras a otros por coludirse le dan solo clases de ética. Realmente con hechos como este queda en evidencia que en Chile no hay justicia. En YouTube, Pisma dice, es un descriterio infalible el de Alamán. Qué vergüenza tenerlo a la Cancillería representándonos internacionalmente. Comparto. Diego Oyarzo dice, Jürgensen, podrías dedicarte al stand-up comedy. Gracias. Tiene una nueva carrera. De la poca seriedad de mi análisis. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Diego... Yo sobro acá. No, pero por favor, nadie sobra en este programa, de eso se trata. Según Sae... De hecho, estoy honrando el título del programa. Claro. Oye, pero no, que uno no lo veas mal. La carrera del stand-up puede ser muy buena. Puede ser rentable. Sí, el 10% en el Senado. Algunos senadores de oposición quieren poner letra chica, que no sea universal, se refieren al 10%. Y Betsy Luke dice, Piñera debe renunciar, que se adelanten las elecciones, que comience mientras tanto la reparación a víctimas de Piñera y que de a poco comencemos a recuperar la verdadera democracia. Son algunos de los comentarios del público. Voy a dedicar al humor. Voy a lanzar a diputado. Excelente. Con eso puedes dedicarte con mayor razón al humor. Tienes toda la razón. Sí. Pero antes de terminar... Voy a trabajar detrás de la liga. Yo tengo algo que es muy serio, no es humorístico. Con Visión Natural puedes mejorar tu vista sin salir de casa. Agenda tu hora al WhatsApp más 569-5906-3937. Una moderna clínica móvil irá a tu domicilio. Un especialista te hará un examen computarizado y ya con tu receta podrás armar tus lentes entre 300 armazones distintos. Los valores desde 49.900 pesos y despacho a todo Santiago. Más información en oftalmóvil.com. Con ese último consejo nos despedimos. Un abrazo para todas, todos y todos los que nos vieron hoy. Lía Arroyo, muchas gracias como siempre, clarísima, muy informada de lo que está pasando en el Congreso. Sin fantasma alrededor. Así te queremos ver, Lía, libre de ataduras ideológicas. En mi casa. Esa es Lía, muchas gracias. Lía, un abrazo. Daniel, Mauricio, hasta mañana a las 10 de la mañana. Que estén muy bien.